Seguramente cuando has leído libros, sobre todo libros que son clásicos de la literatura o que son considerados icónicos para la historia de la misma, te has topado con frases o con inicios que son extremadamente épicos y sumamente memorables. Tipo, podrías escuchar nada más ese primer párrafo o esos primeros 2 renglones de inicio de alguna historia o de alguna obra e inmediatamente identificar de cuál se trata. Pues eso, mi amigo, mi amiga, persona que está viendo este video, es un incipit. Y es precisamente de lo que venimos a hablar en el video del día de hoy, del incipit, lo que es, cómo funciona, si es necesario que todos los libros lo tengan y sus diferencias o sus variantes en otras definiciones de la Academia de Literatura. Por lo que cortemos con la guaguara y comencemos con el video del día de hoy hablando sobre los incipit. Ok, primero que nada decirles y aclararles, porque estoy seguro que van a salir los académicos intelectuales en los comentarios, y decirles que incipit en realidad es una palabra que deriva del latín que literalmente significa comienzo o el comienzo según las traducciones. Desafortunadamente no tenemos aquí a un hablante nativo de latín antiguo del siglo antiguo, pero vaya, incipit es básicamente latín para el principio. Y en labor bibliográfica o en labor académica, incipit hace referencia a, valga la redundancia, la referencia que se hace en un párrafo corto del inicio y del texto o el contenido de alguna obra, no necesariamente de solo su inicio. Algo así como cuando estás citando en formato APA para un trabajo de la escuela que tienes que poner el título de la obra, el autor y más o menos una fecha de cuándo se hizo. Bueno, es básicamente más o menos así, solo que el incipit es una frase de inicio de la historia, de qué historia proviene y ya lo demás. Eso es un incipit a nivel bibliográfico. Pero dentro del mundo de la literatura, de las personas y de los fanáticos de la lectura, de hecho es probable que algunos profesores de literatura de la preparatoria o de la universidad, si estás estudiando letras, lo hayan utilizado. El incipit es precisamente esta frase que se vuelve icónica de algún libro, que tiene que ser forzosamente de su inicio. O sea, de que tú abres el libro y lo primero que lees es una frase tan icónica, tan pegadiza, tan marketingneable, dirían los de mi carrera de comunicación, que se vuelve reconocible a nivel mundial. No importa si la tradujeron, no importa si se extendió por todo el mundo, si tú llegas a un lugar y lo dices en la lengua del lugar, esa frase, la gente va a reconocer de qué se está tratando o de qué obra estás hablando. Un incipit es tan icónico que inclusive las personas pueden no haber leído el libro y aún así saber de qué libro se trata, todo por su incipit. Por ejemplo, sin libro en mano, si yo me sentara aquí y te dijera, llámame Ismael. Hace muchos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi bolsillo, yo llegué al puerto de Nantucket. ¿Qué inicio del libro acabo de decir? Ese es el ejemplo más obvio y utilizado para definir un incipit. El libro de Moby Dick tiene uno de los incipit más icónicos por goleada, quedando yo creo en segundo lugar, o incluso diría hasta en primer lugar, por el otro incipit más popular de la historia, que es, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y Dios con el verbo. Creo que todos saben cuál es el inicio del que estoy hablando. Ahora, ¿el valor de un incipit hace que sea más valiosa una obra? ¿O el hecho de que una obra posea un incipit la hace más valiosa? Y por último, ¿todas las obras poseen un incipit? Vamos a responder a estas 3 preguntas, empezando por la última. ¿Todas las obras poseen un incipit? No. De hecho, la cualidad de los incipit es que si bien hacen referencia al inicio de las obras, no todas las obras tienen un incipit icónico. De ahí el por qué, más bien a mí me gustaría decir que, pues sí, técnicamente, como todas las obras tienen inicio, todos los libros tienen un inicio, pues sí, todos los libros tienen un incipit. Pero no todos los incipit están destinados a volverse icónicos. De ahí el por qué se hace la distinción entre el inicio de una obra y el incipit,
de un libro. Es como el desmadre que ocurre en el universo Avatar, en donde los maestros son los que dominan el elemento y los benders son los que solo controlan el elemento. Es muy cabrón de explicar. Vayan al canal principal para que entiendan bien esta diferencia. Pero es ese tecnicismo. O sea, claro, todos los libros tienen un inicio, pero no todos los libros tienen un incipit. Un incipit, como dije, es esta frase icónica. De ahí el por qué es necesario entonces que todos los libros la tengan o tengan que tener un incipit. La verdad es que no. Ahí afuera en el mundo existen libros que son buenísimos y que son imperdibles y que no necesariamente tuvieron un incipit. Tuvieron un inicio regular, un inicio sencillo, inclusive, ¿por qué no?, un inicio hasta cliché. Entonces no es forzoso que todos los libros tengan que tener un incipit. De ahí el que podamos contestar la última pregunta. Si un libro posee un incipit, ¿lo hace más valioso? La respuesta también es no. Y es que la cualidad más importante del incipit es que no se crea al momento de que la obra se publica. Es la historia, o mejor dicho, el juicio popular, la que crea al incipit. O sea, el incipit está condicionado a que el libro se vuelva popular, a que el libro se vuelva famoso y a que el público de ese libro y la cultura general, que son lo que forma la conciencia colectiva de las personas, consideren que el inicio del mencionado libro sea o cumpla con los requisitos para volverse un incipit. Y aquí voy a retomar al ejemplo que he mencionado muchas veces en este canal, el Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, cuando se publicó, fue una obra que, si bien tuvo un fandom arraigado, que sí hubo personas que lo amaron y que le dijeron que Cervantes era un maestro, hubo otro sector de la sociedad que dijo que era una pérdida de tiempo y que era una basura y que no valía la pena, básicamente como ocurre con todos los libros en todas las eras. Pero no fue sino hasta que pasaron muchos años y se empezó a apreciar el uso del lenguaje, el uso de la narrativa, el uso de la retórica, el cómo está construida la historia y vaya, lo icónica que se fue volviendo la obra del Quijote de la Mancha, que catedráticos, académicos, intelectuales, artistas y personas de todo el mundo la empezaron a considerar una obra de arte, una obra maestra, algo que tenía que ser imperdible y que por alguna razón tu profesor de literatura de la secundaria pensó que morros de 12 años la podrían comprender y disfrutar. No es que Miguel de Cervantes, mientras estaba en la cárcel y escribió el Quijote, al salir y publicarla, su editor le dijera al momento: güey, aquí tú tienes una obra maestra icónica que tiene un incipit. No, tuvieron que pasar muchos años y la conciencia colectiva y la cultura general del mundo tuvieron que convertir al Quijote de la Mancha en un libro icónico y que además tiene otro de los incipit más populares del mundo, que aunque tú nunca hayas tocado el Quijote de la Mancha, sabes que si yo digo las palabras "en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme", estoy hablando del Quijote de la Mancha. Literalmente todas las obras, todas las adaptaciones, todas las parodias que hablan del Quijote de la Mancha inician con el inicio de la obra. Y además, para nosotros los que hablamos español, el incipit del Quijote de la Mancha es 10 veces más icónico porque no es una traducción. Por ejemplo, con el de la Biblia o con el de Moby Dick son incipits traducidos. No lo sabemos cómo sea en inglés. Nos podemos imaginar, por ejemplo, el de Moby Dick es "Call me Ismael and one day with no money in my pocket and that fucking shit". Bueno, ese es el incipit en inglés. El incipit de la Biblia en hebreo antiguo, pues al chile no me lo sé, pero el del Quijote de la Mancha es un incipit en español. Porque inclusive en la época en la que se escribió el Quijote, que usa un español ya un poco desactualizado, así iniciaba. Obviamente, pues hay que ponerle un acento gilipollas, ¿no? O sea, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pero es el mismo. O sea, ese incipit no solo ha pasado en los que somos hablantes del español la barrera del tiempo, sino que se ha quedado en la conciencia de las personas. Obviamente, hay gente de otros países, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Rusia, de Uganda, de Inglaterra, que han leído el Quijote, pero lo han leído traducido. Y el incipit para ellos es igual de popular. Pero para nosotros tenemos el incipit original, el incipit del lenguaje en el que se escribió la obra en un inicio, no de la traducción. Y eso es otro punto que quería tocar con respecto a los incipit. Los incipit son tan icónicos que sobrepasan la barrera de la traducción, porque la frase
es tan popular que funciona en su idioma original y en las traducciones, y de todas formas se vuelve una frase icónica. Ahora, antes de cerrar con el video, se estarán preguntando por qué estuve repitiendo la palabra insipid a lo largo de toda esta explicación. No fue para molestarlos o no fue para hacer una muletilla, fue porque penitencia que tengo conmigo mismo, porque en la universidad esta palabra no las enseñaron. Todo esto que les acabo de decir fue literalmente una clase que yo tuve en la universidad. Solo que esa clase yo la tuve en 1 hora y este video solamente duró 15 minutos, así que ámenme por eso. Pero bueno, estábamos en la clase de literatura, la profesora nos estaba explicando, nos dio varios ejemplos de insipid, hizo una dinámica y todo el desmadre, pero en aquel entonces no sé si ella lo pronunció mal o yo lo entendí mal. Ese es un misterio que creo jamás voy a poder resolver, pero yo por mucho tiempo pensé que se pronunciaba implicit, no insipid. O sea, cambié la P de lugar. Por ende, cuando yo buscaba en Google implicit y cuando yo me ponía a investigar o cuando inclusive yo con unas amigas, que de hecho son con las que tengo el podcast, quisimos hacer un blog de escritura y queríamos llamarlo precisamente insipid, como de el comienzo, hacer una referencia medio mamadora ahí, nosotros le pusimos como implicit y no. Entonces por mucho tiempo estuvimos pronunciando mal esa palabra y no la encontraba en ningún lado hasta que por azares del destino se me ocurrió escribirla mal. O sea, no le puse el acento, puse una K en el lugar de una C y Google Traductor y Google Corrector me puso, ¿no estarás preguntándote por insipid, güey? Y ya investigando me di cuenta de que sí, la palabra es insipid. Y todo este tiempo la estuvimos pronunciando mal. Una pequeña anécdota graciosa bueno, no graciosa, pero sí curiosa para cerrar con el video del cómo me enteré yo de esta frase, o bueno, de este concepto, y que pues quise compartir con ustedes. Así que déjenme en los comentarios los insipid más populares que ustedes conozcan o los que les resulten más icónicos para ver cuántas personas corroboran con ustedes. Y pues si ya están en los comentarios, de paso les solicito que se suscriban a este canal, que comenten el video, que compartan y que den like para que lleguemos a más personas. Ya sin nada más que agregar, gente, yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.